9. La teoría magnética del amor. Explorar los significados últimos de la sexualidad es algo que intentaremos más adelante. Por el momento nos centraremos en un campo intermedio para iluminar el substrato elemental de todo Eros. Para hacerlo tendremos que comenzar por utilizar nociones de metafísica en el otro sentido del término, conocimiento de la parte suprafísica invisible del ser humano. Como hemos visto, ni el finalismo biológico, ni la pulsión genesíaca, ni la idea autónoma de placer como fin en sí explican el eros. Más allá de todo eso hay que considerar que el eros es el estado directamente provocado por la polaridad de los sexos, del mismo modo que la presencia de un polo positivo y un polo negativo determina el fenómeno magnético en todo cuanto está en relación con un campo magnético. Todo aquello con lo que se cree que puede explicarse ese fenómeno magnético elemental con referencias empíricas, materiales o incluso simplemente psicológicas, presupone en realidad este fenómeno y debe ser explicado por medio de este último porque no solo está condicionado, sino también casi siempre determinado por él. Y eso no es un punto de vista que derive de una extraña cogitación personal, sino que corresponde al saber de tradiciones venerables. Podemos referirnos, por ejemplo, a las enseñanzas tradicionales de Extremo Oriente. Según estas, basta que dos individuos de sexo opuesto tengan trato frecuente, incluso sin que haya entre ellos contacto corporal, para que en el ser más profundo de cada uno de ellos se despierte una energía especial o fluido inmaterial llamado Tsing. Este deriva de la polaridad del yin y el yang, términos que trataremos más adelante y a los que provisionalmente podemos atribuir el sentido de principios puros de la sexualidad, de lo femenino y lo masculino. Esta energía Tsing es una especificación de la fuerza vital más profunda, Sri, y crece en proporción al grado de sexualización del hombre y la mujer, al grado de Yang y de Yin presentes en uno y otro en cuanto a individuos. Esta fuerza particular magnéticamente inducida tiene por contrapartida psicológica el estado de vibración de embriaguez irradiante y de deseo propio del eros humano. La aparición de este estado provoca un primer desplazamiento del nivel corriente de la conciencia individual de vigilia. La simple presencia del hombre frente a la mujer, por tanto, provoca el grado elemental de la fuerza sin y del estado correspondiente. Hay que ver en ello, entre otras cosas, el fundamento no moralista sino existencial de ciertas costumbres propias de pueblos también europeos en los que se ha conservado el sentido de la fuerza elemental del sexo. La norma es que ninguna mujer puede tratar frecuentemente un hombre sino en presencia de otro hombre, sobre todo si éste está casado. La regla atañe a todas las mujeres, pues el sexo no tiene edad y transgredirla incluso de la forma más inocente posible equivale a haber pecado. Cuando el hombre y la mujer se encuentran solos el uno frente al otro, se considera que, aunque no haya contactos entre ellos, es como si estos hubiesen producido. El trasfondo de estas actitudes remite precisamente al magnetismo elemental, al primer grado de despertar de la fuerza Tsing. El segundo grado, ya más intenso, interviene con el contacto corporal en sentido amplio, desde el estrecharse las manos y la caricia hasta el beso y sus equivalentes y desarrollos.
El tercer grado aparece cuando el hombre penetra a la mujer y es ceñido por el sexo de la mujer o en los equivalentes a esta situación. En la experiencia amorosa corriente, ese es el límite del crescendo magnético, pero ese no es el límite y hay todavía otros estados en el régimen del sexo propio de las formas sacralizadas y de evocación o propio de la magia sexual en sentido específico. Hay cambios sutiles concernientes sobre todo al aliento y a la sangre que acompañan y sirven de base a esos distintos grados. La correlación psíquica se presenta esencialmente como estado de vibración y de elevación, luego de exaltación en el sentido propio de la palabra. Puede hablarse por consiguiente de una magia natural del amor como fenómeno suprafísico absolutamente positivo que se produce en la vida misma de la humanidad más corriente, más materializada y más primitiva. Y si los enfoques de que hemos hablado pueden chocar al psicólogo moderno, no dejan por ello de estar confirmados por la sabiduría popular. Incluso cuando no se tiene una idea clara del contenido de la palabra, se reconoce generalmente que la atracción entre hombre y mujer nace cuando entre uno y otro hay algo como un fluido. Los propios casos de deseo brutal e inmediato por la mujer debemos considerarlos en función de una especie de cortocircuito y de caída de corriente de esa relación fluídica no material, en ausencia de la cual también se encuentra ausente todo arrebato de un sexo hacia el otro, desde las formas más toscas hasta las formas más sublimes y espiritualizadas de ese arrebato. Y puesto que se habla corrientemente todavía de nuestros días del encanto de una mujer, hay que recordar que el uso de este término remite, sin darse cuenta, exactamente a la dimensión mágica del amor. Fascinum. Ese fue precisamente el término técnico empleado en la antigüedad para designar una especie de encantamiento o sortilegio. Una concepción de este tipo, por lo demás, forma parte de una teoría del amor profesada en Occidente hasta los alrededores del periodo renacentista, pero que también conocieron otras civilizaciones y en particular el Islam expuesto por Lucrecio y Avicena. Le encontramos más tarde, por ejemplo, en Marsilio Ficino y de la Porta. Dice Ficino que el origen de la fiebre amorosa radica en una perturbatio y en una especie de infección de la sangre provocada del mismo modo que el mal de ojo, porque se produce esencialmente por medio del ojo y la mirada. Esto, cuando se entiende en el plano sutil y no en el material, es rigurosamente exacto. El estado fluídico, la fuerza Qing de la sabiduría china, prende inicialmente a través de la mirada antes de penetrar en la sangre. A partir de ese instante, el amante lleva, en cierto modo, a la amada en su propia sangre y viceversa, sin que importe la distancia que, llegado el caso, pueda separarlos. Al margen de las teorías, este conocimiento es espontáneamente reflejado en el lenguaje universal de los amantes. Te llevo en la sangre, te siento en mis venas, el deseo por ti arde en mis venas, I have got you under my skin, etc. Son expresiones bien conocidas, muy extendidas y casi estereotipadas. Traducen un fenómeno mucho más importante y positivo que todos los considerados por la sexología corriente. Pero hay que saber que cuando se trata de la sangre de las tradiciones antiguas, esta palabra remite casi siempre a una doctrina transfisiológica.
La idea tradicional está bastante bien expresada en la forma siguiente que sin embargo es posible que le parezca sibilina al lector corriente. La sangre es el gran agente simpático de la vida, es el motor de la imaginación, es el substratum animado de la luz magnética o de la luz astral polarizada en los seres vivos, es la primera encarnación del fluido universal, es luz vital materializada. En nuestro tiempo, una teoría magnética del amor la esbozó Mauclair, que ignoraba los antecedentes de que acabamos de hablar. Mauclair señala que esta teoría ayuda a superar la vieja oposición de lo físico y lo espiritual de la carne y el alma, oposición que efectivamente no existe en la experiencia erótica, aunque se desarrolla en un plano intermedio en el que los dos elementos se mezclan y despiertan el uno en función del otro. Que los sentidos despierten el alma o bien que el alma despierte los sentidos es algo que depende de la constitución particular de los individuos, pero en ambos casos el estado final contiene mezclados los dos elementos y al propio tiempo va más allá de ellos. Para esta condición de intermediario puede hablarse legítimamente de estado magnético, directamente sentido. La hipótesis magnética, destaca Mauclair, es la que mejor explica el estado insólito de hiperestesia de la pareja, presa del amor, y confirma la experiencia cotidiana de que el estado de amor no es ni espiritual ni carnal y escapa a todas las categorías de la moral corriente. Mauclair agrega, las razones magnéticas son las verdaderas y permanecen secretas y a veces incluso ignoradas por aquellos mismos a los que encadenan, pues los seres que aman no pueden dar de su amor motivos precisos. Un hombre no ama en absoluto a una mujer porque sea hermosa, cariñosa o inteligente o graciosa, ni porque pueda sugerir una fuerte y excepcional voluptuosidad. Esos son solo explicaciones que satisfacen a la lógica corriente. Ama porque ama y más allá de esa lógica y ese misterio es lo que revela el magnetismo del amor. Loli, por su parte, había distinguido ya tres tipos de amor: el amor platónico, el amor sensual y físico y el amor magnético, y decía que éste participa de los otros dos, es tremendamente poderoso e invade todo el cuerpo del hombre, aunque reside principalmente en el aliento. Pero en realidad el amor magnético no es un tipo de amor particular, sino que es el fondo último de todo amor. Estas ideas pueden integrarse fácilmente en las enseñanzas tradicionales antes expuestas. Esclarecen un hecho que hay que calificar de elemental, o sea, de primer orden en su campo, hecho que ya no es de primer orden más que en una perspectiva propiamente metafísica, la estructura magnética del eros, y así como no hay atracción entre hombre y mujer si no se establece entre ellos, de hecho, potencialmente un fluido especial, así también desaparece el amor sexual cuando disminuye ese magnetismo. En tal caso, todos los intentos por continuar una relación amorosa serán tan vanos como los que consisten en querer poner en marcha una máquina cuando no hay energía motriz, o para usar una imagen más próxima al simbolismo magnético, que intentar unir un metal y un imán electromagnético cuando ha desaparecido la corriente que creaba el campo magnético. Las condiciones exteriores pueden ser incluso idénticas: juventud, prestancia de los cuerpos, simpatía, afinidades intelectuales, etc. Cuando cesa el estado de magnetismo, el eros y el deseo se debilitan irremediablemente. Y si no todo se detiene en eso, si hay todavía interés recíproco, se pasará del amor en sentido propio y completo a relaciones basadas en el afecto, el hábito,
los factores sociales, etc., lo cual no representa una sublimación, sino, como hemos dicho, un sucedáneo, una solución para salir del paso y, en el fondo, otra cosa en relación con lo que está condicionado por la polaridad de los sexos. Es importante destacar que, si bien el fenómeno magnético o mágico o incluso de fascinación se produce espontáneamente en los amantes, también es corriente que estos activen, alimenten y desarrollen intencionadamente esa magia. La imagen de Stendhal sobre el fenómeno de cristalización en el amor se ha hecho celebérrima. Así como las ramas desnudas de un árbol se cubren a veces de cristales en la atmósfera salina de la región de Salzburg, así el deseo del amante concentrado en la imagen de la amada cristaliza alrededor de ella como una aureola compuesta de toda clase de contenidos psíquicos. Lo que hay que llamar fascinación magnética en el aspecto objetivo, cabe traducirlo en el aspecto psicológico con las palabras cristalización, monoideísmo o imagen obligada, Zwangsvorstellung. Es este un elemento absolutamente esencial en toda relación amorosa. El pensamiento del uno está más o menos obsesionado por el otro en una forma de esquizofrenia parcial. Por lo demás, expresiones corrientes como estar loco de amor, amar con locura, estoy loco por ti, etcétera, son, sin pretender, lo suficientemente significativas. Este fenómeno de concentración mental, afirma con razón Pin, es un hecho casi automático, completamente independiente de la personalidad y de la voluntad. Todo aquel que se enamora, sea abúlico o enérgico, sabio o ignorante, pobre o rico, socio o atareado, siente que a partir de cierto momento su pensamiento está literalmente encadenado a una persona precisa sin escapatoria posible. La concentración, pues, es un fenómeno en cierta forma hermético, compacto, uniforme, poco discutible, poco razonable, poco modificable y extremadamente tenaz. Pues bien, precisamente este fenómeno tiene para los amantes el valor de una especie de barómetro. El piensas en mí, pensarás siempre en mí, has pensado en mí y otras expresiones análogas pertenecen al lenguaje corriente de los amantes. Además, no solo se desea que este fenómeno se mantenga, se desea que se intensifique como si diese la medida del amor. Y entre los amantes son usuales distintos recursos extendidos para alimentar y hacer continua al máximo la concentración. El pienso siempre en ti corresponde al te llevo en la sangre. Así, inconscientemente, los amantes emplean una verdadera técnica que se injerta en el hecho mágico primordial, provocando un desarrollo de este, teniendo como consecuencias las variantes de la cristalización stendhaliana. En su Liber de Arte Amandi, Andrés el Capellán había definido ya el amor como una especie de agonía debida a una meditación extrema sobre una persona del sexo opuesto. Un autor que, a diferencia de los autores antes citados, se declara con más o menos fundamento especialista en ciencias mágicas y en la cábala, Eliphas Levi, afirma que el encuentro de la atmósfera magnética de dos personas de sexo opuesto provoca una condensación de luz astral cuyas manifestaciones son el amor y la pasión. Así, la especial embriaguez ocasionada por la congestión de luz astral constituye, según esto, la base de la fascinación amorosa. Estas referencias han sido tomadas de las tradiciones de las que hemos hablado antes
y pueden poner de relieve otro aspecto del fenómeno aquí considerado. La terminología de Eliphas Levi resultaría poco más o menos sibilina para el lector medio si no aportáramos alguna aclaración. La congestión de la luz astral es la contrapartida objetiva de lo que hemos denominado exaltación. Luz astral es sinónimo de luz naturae, expresión empleada muy especialmente por Paracelso, el Akaya de la tradición hindú, el Aor de la Cábala y muchas otras expresiones de las enseñanzas sapiensales tienen este mismo significado. Todas aluden al fondo suprafísico de la vida y de la naturaleza, a un éter vital entendido como vida de la vida. En los himnos órficos es el éter alma del mundo, de donde viene toda fuerza vital. En cuanto al término lux naturae, cabe señalar que la asociación de la luz y de la vida es recurrente en las enseñanzas tradicionales de los pueblos más diversos y que aparece también en los primeros versículos del Evangelio de Juan. El punto que aquí nos interesa es que esta luz únicamente se convierte en cierto grado en objeto de experiencia en un estado de conciencia distinto del estado corriente de vigilia, un estado que corresponde a lo que es el sueño para el hombre común. Y así como en el sueño la imaginación tiene rienda suelta, así toda traslación de la conciencia causada por una congestión o embriaguez de luz astral implica una forma que a su modo es mágica de imaginación. Con este trasfondo, por inaudito que les resulte a quienes no conocen más que las ciencias de tipo moderno, es con lo que tienen que ver los fenómenos antes considerados. Es esta imaginación magnetizada o exaltación más que el pensamiento lo que actúa en los amantes. Es muy significativa la expresión inglesa para designar el hecho de enamorarse, to fancy one another. Y otro tanto cabría decir de esta definición del amor que debemos a Chamfort. El amor es el contacto de dos epidermis y el intercambio de dos fantasías, pues roza involuntariamente algo que es esencial. En efecto, si bien el contacto corporal conduce a un grado de intensidad superior, la fuerza ya despertada por la simple polaridad sexual, la acción de las dos imaginaciones llevadas por la exaltación y la embriaguez lúcida a un nivel de conciencia diferente del de la experiencia normal de vigilia constituye por su parte un factor capital. Precisamente en este hecho, como veremos, se apoya la magia sexual operativa. También aquí el lenguaje corriente de los amantes a través de expresiones de las que corrientemente tan solo se ve el lado sentimental, romántico y sensiblero, está cargado de sentido. Aparece una y otra vez la asociación entre el sueño, el hecho de soñar y el hecho de amar. No se daba cuenta Hudson de lo profundamente ciertas que eran sus palabras cuando dijo que los amantes viven entre el sueño y la muerte. Sueño de amor, sueño en ti, como en un sueño, etcétera, son tópicos corrientes. El aspecto típicamente soñador de los enamorados es también muy frecuente. La repetición estereotipada digna de un tratado de dactilografía que tienen estas expresiones no debe hacernos perder de vista lo esencial. Todo esto, todo eso tiene un contenido positivo, objetivo, la vaga sensación o el presentimiento de un desplazamiento del plano de conciencia debido a la exaltación, desplazamiento que en mayor o menor medida está relacionada con el eros. Estas expresiones, pues, son otros tantos indicios intersticiales, igual que el hecho de seguir utilizando, pese a todo, palabras como fluido, charm o encanto al hablar de las relaciones entre los sexos. Debería estar ya bien claro para todos que
Todos estos hechos serían pura extravagancia si el amor no tuviese más finalidad que la biológica.